Presento el tema El Hijo del Hombre. Introducción. Los errores sobre la naturaleza de Cristo han existido desde que el Salvador estaba en la tierra. Algunos de los judíos sostenían que estaba poseído por el demonio y por lo tanto sufría de un trastorno mental. Juan 10:20. Fue acusado de blasfemia. Marcos 2:7. Por hacerse a sí mismo igual a Dios. Juan 5:18. Incluso se dio a entender que había nacido de la fornicación. Juan 8:41. Sabiendo que la naturaleza de Cristo consta de su divinidad y su humanidad, y que Cristo por parte de su Padre es el Hijo de Dios y por parte de su Madre es el Hijo del Hombre. En Mateo 16:13 leemos: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En este estudio contestaremos esa pregunta. Hijo del Hombre es el título que escogió Jesús para sí mismo, uno de nosotros, uno común y corriente. A Jesús se le conoce por algunos títulos como Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 3:18, Hijo de Dios, Lucas 1:35, Hijo del Hombre, Mateo 8:20, Buen Pastor, Juan 10:11, Cordero de Dios, Juan 1:29, Cristo, Mesías, Juan 1:41, entre otros. Punto número 1. La frase Hijo del Hombre en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento. Hijo de hombre se usa en el Antiguo Testamento en paralelismo con el hombre. Ejemplo, en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. También Job 16:21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. También Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? El Hijo de Hombre se usa en el Antiguo Testamento cuando Dios se dirige al profeta Ezequiel, en Ezequiel 2:1 y 3, y también cuando se dirige al profeta Daniel, en Daniel 8:17. La frase puede parecer un poco extraña para nosotros, pero tiene sentido completo en hebreo. Un hijo de hombre es un ser humano. Ezequiel 2:1 y 3 dice: me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y en Daniel 8:17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora veamos la expresión el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. En los Evangelios es frecuente el uso de esta expresión, casi 90 veces, pero en el resto del Nuevo Testamento solo se encuentra en Apocalipsis 1:13
y en Hechos 7:56. En este pasaje es la única vez que no es Jesús quien usa esta expresión, la usa Esteban al ser apedreado. Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, por ejemplo, Mateo 17:22 al 23. Apocalipsis 1:13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento, Hechos 7:56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es la única vez que no es Jesús quien usa esta expresión, la usa Esteban al ser apedreado. También Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. En Mateo 17:22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, ¿por qué el énfasis constante en esta frase, sobre todo en la vida de Jesús? ¿Cómo puede Jesús referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, si Ezequiel y Daniel delante de él eran hijos de hombres? Respuesta: tal vez Dios llama a Ezequiel hijo de hombre para recordarle que él no es más que mortal y polvo, mientras que Dios permanece inmortal y en espíritu. El hombre y el Hijo del Hombre es lo mismo, se refiere a Cristo o a la naturaleza humana en la persona de Cristo. Veamos ahora el punto número 2, significados de la frase el Hijo del Hombre, que puede ser Mesías, ser humano, o hijo de Adán o hijo de la tierra. Veamos cuál es el primer significado de la frase el Hijo del Hombre. Respuesta: es Mesías, el cual es un título mesiánico del que inauguraría el reino de Dios en la tierra. Dicho esto desde tiempos de Daniel, en su profecía de Daniel 7:13 al 14. La descripción Hijo del Hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre a él mismo. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase y a quién se hacía referencia. Él estaba proclamándose como el Mesías. ¿Cuál es el primer significado de la frase el Hijo del Hombre? Veamos ahora el comentario a la profecía de Daniel 7:13 al 14. Cuando se habla aquí acerca del Hijo del Hombre, se refiere a Cristo. Mateo 13:41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dice también Daniel que se le dio reino, y su reino no será destruido. Estas dos profecías de Daniel son contundentes para probar de una vez por todas que el reino de Cristo, la Iglesia, no pudo, no puede, ni nunca podrá ser destruido. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Véase Hechos 1:9 al 11, la ascensión de Cristo al cielo después de su resurrección. Venía como un hijo de hombre. Nótese la misma frase en Apocalipsis 1:13,
según el texto griego, un hijo de hombre, sin duda la referencia se hace a Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Debe notarse bien la dirección de movimiento en este caso. Se presenta la persona como un hijo del hombre, viniendo con las nubes del cielo al anciano de días. Esto sucedió en la ascensión de Cristo al cielo después de su resurrección. Al llegar al anciano de días, o sea, el Padre, se le da un reino. Los premileniaristas tienen todo el caso volteado, pues tienen a Cristo ahora sin reino, y que algún día futuro vendrá de Dios a la tierra para establecer su reino de 1000 años, dicen. Pero Daniel no vio a nadie viniendo de Dios a la tierra, sino a alguien que en las nubes llega a Dios para recibir su reino. Cristo recibe el reino en su primera venida, no en la segunda. Cristo reina ahora. Primera de Timoteo 6:13 al 16. Daniel tiene al Hijo de Dios, lo tiene viniendo a Dios Padre. La segunda venida de Cristo no va a ser para recibir un reino, sino para juzgar a los malos y salvar eternamente a los suyos. Hebreos 9:27 y 28. Seguimos viendo el comentario a la profecía de Daniel. Ahora, el capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Cristo, al ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios, recibió dominio y gloria. Véanse Mateo 28:18 y Primera de Pedro 1:11 y 21. La profecía de Daniel se refiere a que Cristo recibe su reino cuando ascendió a los cielos, y es atestiguada en Mateo 22:44. Cristo ahora tiene el único reino que ha de tener, no hay otro alguno, reina ahora. Primera de Corintios 15:24 y 26. En vano esperan los materialistas un reino futuro en esta tierra. Continúa diciendo Daniel 7:14, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. El reino de Cristo es compuesto de hombres y mujeres de todo el mundo, es universal. Mateo 28:19. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El reino que propagan los premileniaristas es de 1000 años. El milenio, el profetizado aquí por Daniel, es eterno. Ahora veamos cuál es el segundo significado de la frase el Hijo del Hombre. Respuesta: ser humano. Es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. Dios llamó al profeta Ezequiel hijo de hombre. Dios simplemente estaba llamando a Ezequiel un ser humano. Un hijo de un hombre es un hombre. Sin embargo, Jesús era totalmente Dios, Juan 1:1, pero también era un ser humano, Juan 1:14. Primera de Juan 4:2 nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, Él era en esencia Dios. Si Jesús también era el Hijo del Hombre, Él era en esencia un ser humano. Pero, ¿por qué esta descripción Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús se apropió de esa descripción? Respuesta: tal vez parte de la razón consiste del lenguaje utilizado. El hombre, de hijo de hombre, es con frecuencia la palabra hebrea Adán, el cual es el nombre o descripción del primer hombre, Adán. Por lo tanto, en cierto sentido,
El Hijo del Hombre es el hijo de Adán, el hijo de la tierra. Punto número 3. Características de Jesús, el Hijo del Hombre. Número 3a. Jesús es Dios hecho carne. Número 3b. El Hijo del Hombre experimentó el mismo tipo de cosas que nosotros hemos experimentado. Número 3c. Sentimientos y limitaciones de Jesús como Hijo del Hombre. Número 3d. Jesús, Hijo del Hombre, vivió y murió para redimirnos. Número 3e. Jesús, Hijo del Hombre, es mediador entre Dios y los hombres. Número 3f. A pesar de que Jesús está en el cielo en este momento, el aspecto hombre de su naturaleza prevalece todavía. Número 3g. La relación entre Jesús, Hijo del Hombre, y su pueblo. Número 3a. Jesús es Dios hecho carne. Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 1:18, Colosenses 2:9, Hebreos 1:3. Y eso es precisamente por lo que se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre con tanta frecuencia. Verbo es la palabra personificada que piensa, que oye, que siente y habla. Es el Cristo que vive desde hasta la eternidad. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el Evangelio le confiere este título de el Verbo al Jesús histórico. Dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesús el Verbo es Dios. Juan 1:1. Y Jesús el Verbo es hecho carne. Juan 1:14. Continuamos con el punto 3a. Jesús es Dios hecho carne. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad siempre ha habitado en Cristo. Juan 1:1, Filipenses 2:6. Y cuando vino a la tierra, fue hecho carne. Juan 1:14, para dar a conocer al Padre. Juan 1:18. Y hubiera sido imposible hacerlo sin tener la totalidad de los atributos de Dios con pleno poder y autoridad. Colosenses 2:9. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, el Verbo, es Dios. Juan 1:1. Y Cristo, cuando vino a la tierra, Cristo fue hecho carne. Juan 1:14. ¿Para qué? Para dar a conocer al Padre. Juan 1:18. Ahora pasamos al punto número 3b. El Hijo del Hombre experimentó el mismo tipo de cosas que nosotros hemos experimentado. El Hijo del Hombre de Daniel 7:13 al 14, de Hebreos 4:15, 5:8, es alguien que experimentó el mismo tipo de cosas que nosotros hemos experimentado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15, fue tentado pero sin pecado. Y Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hebreos 5:8 dice que fue obediente al Padre. Continuamos con el punto número 3b. El Hijo del Hombre experimentó el mismo tipo de cosas que nosotros hemos experimentado. Dios el Hijo se dignó tomar la forma como los de la tierra,
siendo el Hijo del Hombre, el Creador, tomando la forma de su creación. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo era el agente activo de Dios en la creación, siendo Él mismo eterno con Dios. Colosenses 1:16 y 17. El Verbo no fue creado, sino que Él era creador. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Filipenses 2:5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo señala que la muerte de Cristo en la cruz es el supremo ejemplo de humildad que el creyente debe seguir. La expresión se despojó a sí mismo se entiende a la luz de la decisión de Cristo de humillarse a sí mismo. Punto número 13. Sentimientos y limitaciones de Jesús como Hijo del Hombre. Jesús tenía las mismas emociones, fragilidades y limitaciones como todos los humanos. Él tenía hambre, Mateo 4:2. Él se cansaba, Juan 4:6. Él tenía sed, Juan 19:28. Él estaba triste, Mateo 26:38. Él lloró, Juan 11:35. Él tuvo alma turbada, Juan 12:27. Él tuvo compasión, Mateo 9:36. Él se encolerizó, Marcos 3:5. Él mostró afección, Juan 21:20. Él amaba, Juan 11:3. Jesús era entusiasta como Pedro, con coraje y habilidad como Pablo, con amor y fuerza como Juan, manso como Moisés, paciente como Job, sabio como Salomón. Jesús tenía todo. Cada humano tiene habilidades y fortalezas como para hacer evangelismo personal, habilidad para hablar, etc. Continuamos en el punto número 13, sentimientos y limitaciones de Jesús como Hijo del Hombre. Aunque su madre fue una virgen, como todos los humanos, Él experimentó un nacimiento natural. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Jesús también tenía una crianza humana y normal. Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Finalmente, como todos los humanos, Jesús fue tentado. La carta a los Hebreos dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Santiago dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13. Puesto que Jesús fue tentado, entonces Él debe ser hombre. Si Jesús tenía solamente las características humanas de su madre, Él habría cedido a las tentaciones. Pero puesto que Él aprendió obediencia de su Padre, Él no cedió a la tentación. Él fue sin pecado. Primera de Pedro 2:22. Punto número 3D. Jesús, Hijo del Hombre, vivió y murió para redimirnos. Como el Hijo del Hombre, era igual que los otros seres humanos que estaban a su alrededor, por los que Él vivió y murió para redimirnos. Dios tomó un cuerpo en Cristo. El cuerpo de Cristo fue transformado para inmortalidad en la resurrección, y en esa forma, como un Hijo del Hombre, recibió todo el poder y la autoridad. Primera de Corintios 15:20 al 28. Punto número 3E. Jesús, Hijo del Hombre,
es mediador entre Dios y los hombres. Uno de los papeles redentores que Jesús ocupa es el de mediador, es decir, un intermediario entre Dios y los hombres. El mediador es hombre, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo, al hablar de este asunto, sostiene que un aspecto de esta circunstancia es el hecho de que el mediador es hombre. Primera de Timoteo 2:15, el mediador es hombre. Su papel de mediador tiene vigencia para toda la era cristiana, porque Hebreos 9:15 dice, es mediador de un nuevo pacto. Leamos Hebreos 9:15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15 es papel de mediador y prevalece para toda la era cristiana. Punto número 3F. A pesar de que Jesús está en el cielo en este momento, el aspecto hombre de su naturaleza prevalece todavía. Hay una serie de reflexiones en Hebreos capítulo 2 que se relacionan con este tema. El escritor inspirado dice en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Dios se hizo hombre, hecho inferior a los ángeles, y luego muriendo por el hombre, Mateo 16:21, fue exaltado y coronado de gloria y honra, Mateo 16:28, y porque sujetara por fin todas las cosas. Hecho inferior a los ángeles indica que la naturaleza humana que Cristo asumió, Él todavía la conserva. Hebreos 2:9, hecho inferior a los ángeles, todavía conserva su naturaleza humana. Punto número 3G. La relación entre Jesús, Hijo del Hombre, y su pueblo. En Hebreos 2:11, el escritor continúa, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Salvador participa de la naturaleza humana con su pueblo o sus hermanos. De especial interés es la expresión verbal, no se avergüenza, lo que indica un estado sostenido, aunque ya en el cielo, el Hijo de Dios sigue compartiendo la naturaleza de hermano con nosotros. Lo que muchos no se dan cuenta es el hecho de que Cristo, incluso después de su ascensión al cielo de nuevo, conserva su naturaleza de identificación con su pueblo. Hebreos 2:11. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Aunque ya en el cielo comparte la naturaleza humana de hermano con nosotros. Conclusión. En resumen, la frase, el Hijo del Hombre, indica que Jesús es el Mesías y que Él es verdaderamente un ser humano. Mientras todas las demás religiones exaltan a los hombres a la posición de Dios, es solo en Cristo donde podemos ver a Dios descender para convertirse en Hijo del Hombre. La frase el Hijo del Hombre es un gran misterio, pero por el que debemos estar más agradecidos. Jesús nos recuerda a través de sus palabras que Él no es solo el Hijo de Dios, sino también es el Hijo del Hombre. Vamos a alabarle por sufrir con nosotros y por nosotros y redimirnos de la esperanza de la resurrección en Él.